Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La justicia británica rechazó este lunes extraditar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos, que lo reclama para juzgarlo por espionaje por la publicación de cientos de documentos secretos. La jueza de la Corte Penal de Londres desestimó la petición de extradición del australiano de 49 años presentada por la justicia estadounidense en un caso que sus defensores denuncian como clave para la libertad de prensa. Estados Unidos tiene ahora un plazo de 14 días para recurrir esta sentencia y su representante legal confirmó ante la Corte que así lo hará. Por su parte, la defensa de Assange anunció que pedirá la libertad bajo fianza de su cliente. 8 de la mañana con 42 minutos, 8 con 42 minutos. Saludamos a esta hora en Punto Noticias, primera emisión a través de Pichincha Universal, a Fidel Narváez, excónsul de Ecuador en Londres. ¿Cómo está, doctor Narváez? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué esperar ahora una vez que la justicia británica ha decidido no extraditar a los Estados Unidos al periodista Julian Assange? Sin duda una buena noticia, al menos un primer paso. El señor Assange todavía continúa detenido, pero ¿qué esperar? ¿Qué se viene ahora? Buenos días. Licenia, buenos días, Alexis. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el partido no ha terminado, pero es una importante batalla ganada el día de ayer, ciertamente. Es una victoria, las victorias hay que celebrar. La jueza ha negado la extradición en base a uno de los muchos puntos argumentados por la defensa, el punto referente a... la situación preocupante de salud que presenta Julian Assange luego de más de 10 años de persecución política, judicial, mediática, y el alto riesgo de que pueda quitarse la vida si es enviado a las condiciones deplorables, violatorias de derechos humanos aplicadas en Estados Unidos a los acusados de atentar contra la seguridad nacional o bajo la ley de espionaje, como es en el caso de las acusaciones en contra de Julián. Los fiscales norteamericanos han ratificado que van a apelar, y bueno, es de esperarse que mientras tanto la jueza conceda la libertad a Julián para que pueda seguirse defendiendo, pero esta vez en libertad como corresponde en justicia, ¿no? Recordemos que Julián tiene ya más de 20 meses en una prisión de máxima seguridad. Hace muchísimo tiempo, hace más de un año, que ya cumplió una sentencia desproporcionada por haber roto una fianza, y no cumple ninguna sentencia, no tiene ningunos cargos, no tiene deuda con la justicia, es decir, es un preso político sin lugar a dudas, y sería atroz que, a pesar de haber ganado su caso ayer, se lo siga manteniendo en una prisión. Doctor Narváez, en el concierto internacional, primero, buenos días y deseándole que tenga un venturoso 2021. Yo quisiera saber, en el concierto internacional, usted que está relacionado con el mundo de la diplomacia y más, ¿en qué posición queda el Ecuador después de esa lamentable decisión del gobierno de Lenín Moreno de permitir que incluso agentes internacionales desarrollen actividades de espionaje dentro de nuestra sede diplomática? Primero, ¿no?, violentando todo el tipo de soberanía que pueda tener un Estado, que se haga por lo menos respetar. Y después esa decisión de sacar casi a patadas a Julian Assange y entregarlo a la justicia británica, violentando no solo los derechos humanos de Assange, que además para esa época ya contaba con la nacionalidad ecuatoriana, sino también una institución internacional que es la del refugio y el asilo. Sí, gracias Alexis por la pregunta y feliz año para ustedes también. Una precisión nada más, no soy doctor. Pero en todo caso, habría que diferenciar ahí varios segmentos de la opinión pública mundial, ¿no? Si hablamos
del segmento que está politizado, que sigue con atención los temas de la política internacional, el propio mundo de la diplomacia, ¿no? Ahí creo que la gente se da cuenta de que estábamos hablando de dos momentos, de dos gobiernos diferentes. Aquel que primeramente enarboló el derecho de asilo, le plantó cara a las potencias mundiales, tomó una decisión soberana, correcta, apegada a derechos humanos, el gobierno de la Revolución Ciudadana, y que luego hubo un cambio político radical que determinó lo que tú claramente has descrito, ¿no? Entonces, sí, eso hay que sopesar esa imagen que el país ha dado en los últimos años, ¿no? Ganamos un enorme prestigio internacional con muchas decisiones, pero la de Assange, sobre todo, quizás la más mediática, ¿no? Yo tengo una gratísima experiencia cada vez que converso con personas de diferentes países o tengo la oportunidad de viajar, cómo al Ecuador se lo llegó a identificar con la protección de Julian Assange. Pero luego hay otro segmento que ya es más público en general. Y el público en general no necesariamente sabe que hubo un cambio de gobierno, una traición política interna en el país, y es simplemente aquel mismo país que estuvo protegiendo a una persona perseguida políticamente, de repente comete semejante crimen, ¿no? Y por tanto, lo que este momento tenemos es la última imagen, la imagen de la ignominia, de la subordinación, de la pérdida de soberanía, la imagen de haberse sumado a los criminales que han sido expuestos y persiguen a quien los expuso, ¿no? Y ahí tenemos un reto enorme para recuperar imagen, prestigio, ¿no? Cuando felizmente este año logremos ya un cambio de gobierno, ¿no? Fidel, ¿qué posibilidades hay de que la jueza decida conceder la libertad condicional, en este caso al señor Assange, y qué medidas sustitutivas podrían ser aplicadas en contra del señor Julian Assange para garantizar su permanencia mientras se resuelve todo este proceso judicial? ¿Hay posibilidades de que él quede en libertad por un lado? Y si no, si se niega esa posibilidad, ¿cuál es el futuro del señor Assange? ¿Seguirá en esta prisión de máxima seguridad o qué va a pasar con él? Bueno, una excelente pregunta, Liceña. Yo creo que puede pasar lo que sea. 50-50 sería mi pronóstico. ¿Por qué? Porque ciertamente no es ahora que se está pidiendo una caución y una fianza. Eso se ha pedido en reiteradas ocasiones desde que entró a la prisión de máxima seguridad. Y más aún desde que cumplió su sentencia por haber roto una fianza. Y las razones que ha dado el sistema jurídico británico, la jueza en particular, es de que Julian representaría un alto riesgo de fuga. Es decir, ya en una ocasión rompió una fianza y solicitó protección en una misión diplomática y ellos quieren evitar que eso volviese a suceder, ¿no es cierto? Pero por otro lado, vuelvo y repito, él no debe estar en una prisión bajo ningún concepto porque no cumple sentencia, no tiene cargos, no le debe nada a la justicia, ¿no? Y a pesar de haber ganado su caso ayer, sería inconcebible que sigan manteniéndolo en una prisión, porque ese proceso de apelación es incierto cuánto va a demorar. Podría demorar muchos meses, quién sabe si más. Y sería contradictorio con el fallo que ha dado ayer la jueza, que ha basado su decisión justamente en la situación preocupante, precaria de salud de Julian Assange, por estar en una cárcel, por estar sometido a ese abuso, a ese estrés, ¿no? Entonces, habría que ver las medidas normalmente que aplican ahí. Obviamente, él tendrá prohibición de salir del país, no le darán acceso a sus documentos de viaje, quizás tendrá que tener otra vez un brazalete electrónico en el pie, tendrá que presentarse
frecuentemente a una estación de policía. Es lo más común en ese tipo de casos, y probablemente también una garantía económica que suelen ser muy grandes acá en este país, ¿no? Hay dos consultas que tengo y que tienen que ver con la política internacional, con la geopolítica para Fidel Narváez. La una es, ¿cuánto influye en este momento la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de anunciar la concesión de un asilo político para Julian Assange, y cuánto, digamos, podría beneficiar, y si hay posibilidades o no de que eso finalmente se concrete? Y lo otro, todo esto se da justamente en el tramo final del gobierno de Donald Trump. ¿Qué podría pasar, no? Porque va a venir ya la asunción al poder de Joe Biden nuevamente. Y si recordamos, esto empezó durante la etapa de Barack Obama. Entonces, ¿cuánto influye también ese cambio de gobierno en los Estados Unidos y la decisión de Andrés Manuel López Obrador de la posibilidad de concederle el asilo a Assange? Bueno, el anuncio del presidente López Obrador me parece a mí que es un anuncio valiente, es un anuncio de un líder, de un estadista que piensa en la imagen internacional de su país. Es un anuncio acertado y que hay que dar la bienvenida, ¿no? Básicamente él está diciendo, ese hombre debe estar protegido y nosotros no plegamos a la agenda persecutoria que está implementada desde estas grandes potencias mundiales que persiguen a los denunciantes de sus crímenes. No sé si fue en el momento más oportuno cuando justamente la jueza va a decidir sobre si da una libertad condicional a Julián, y si ahí estaría abierta la posibilidad de que la Embajada de México pues le dé acogida a Julián, implementando la oferta de asilo político de López Obrador. Pero es un anuncio importante a nivel internacional, que además ratifica la decisión acertada del gobierno ecuatoriano de haberle dado en su tiempo protección a Julian Assange, ¿no? Con la segunda pregunta, pues bueno, la verdad es que yo no creo que hace gran diferencia el cambio de administración. La persecución de Julián empezó con los demócratas, ¿no? El presidente electo propiamente en su momento ha llamado... Fue el vicepresidente del gobierno de Obama, ¿no? Biden. Exacto, vicepresidente, por supuesto. El vicepresidente de Obama. En su momento ha llamado terrorista cibernético a Julián Assange. Se permitió en su momento llamar al presidente Correa para abogar por la no protección de Edward Snowden. Y los demócratas, de alguna manera, fueron también humillados por Wikileaks, cuando en la elección del 2016 reveló y expuso también actos reñidos con la transparencia, y yo diría que con tintes de corrupción del Partido Demócrata. Entonces, ahora, por eso le preguntaba yo, y ahí perdón que le interrumpa, Fidel, porque esto se pone súper interesante, porque usted hace, digamos, un recuento a partir de la pregunta, la inquietud que le hacía yo, de que esto se da durante el gobierno de Obama, que es demócrata, y claro, ahora todo el mundo piensa que como Trump se mostró como un intolerante, no sé qué, que con Biden la cosa va a cambiar, pero hay que recordar la historia, ¿no? Biden fue vicepresidente de Obama, Assange empezó a ser perseguido precisamente en un gobierno demócrata. Lo de Hillary Clinton en 2016 marca también un hito muy importante, y ahí me parece que lo de Trump, tomando en cuenta este último tramo del gobierno y cómo Trump ha puesto también en riesgo con sus decisiones al establishment, podría ser que Trump influya en algún tipo de decisión de carácter judicial. ¿Es posible eso de que Trump se muestre un poco más magnánimo, ¿no? Ya terminando su periodo? bueno, Trump es una persona impredecible, ¿no? Impredecible. Claro. O sea, yo creo que es de los peores presidentes que obviamente ha tenido los Estados Unidos. Es una persona impredecible, pero creo que hay que ir más atrás, Alexis. El poder en los Estados Unidos y quien realmente persigue a Julian Assange es lo que conocemos como el complejo industrial militar, ¿no? Es decir, quienes están beneficiándose de las guerras internacionales, ¿no? Y eso está
es indiferente a si en el poder están los demócratas o están los republicanos. Ahí está el verdadero poder. Los grandes financistas de las campañas republicanas y demócratas. Exactamente, ¿no? El Pentágono y todo el complejo militar estadounidense que lucra de las guerras internacionales. Entonces, ellos son los que están detrás de Julian Assange, la comunidad de inteligencia, la agencia de inteligencia que han sido expuestas por Wikileaks, la CIA, la NSA que ha sido expuesta por Snowden. Ellos son los que persiguen a Julian Assange, independientemente si los demócratas o los republicanos están en el poder. Ahora, ciertamente, hay una tradición en Estados Unidos donde los presidentes salientes en sus últimos días tienen la potestad de emitir lo que llaman ellos perdón o conmutación de sentencias, ¿no? Y eso lo han hecho en oportunidades diferentes. Recordemos cómo Barack Obama en el último día de su mandato conmutó una pena a la soldado Chelsea Manning, que ha sido la fuente justamente de las revelaciones por las cuales los Estados Unidos quieren encarcelar a Julian Assange. No sería de sorprenderse, aunque ya lo veo difícil, pero no imposible, que Trump quiera dar una demostración de su impredecibilidad y haga lo que sería justo, que es perdonar no solo a Assange, sino también a Edward Snowden, ¿no? Fidel, para finalizar, si bien este es un triunfo, una primera batalla que ha ganado Julian Assange, también es una pérdida para la libertad de prensa, es una estocada a la libertad de prensa, porque los argumentos de que el señor Assange está siendo perseguido por sus actividades periodísticas, por revelar crímenes de guerra, y que, por cierto, algunos de esos participantes en esos crímenes de guerra han sido indultados, ese argumento no ha sido tomado en cuenta. O sea, el hecho de revelar, de ejercer actividades periodísticas y de revelar información que causa interés en la opinión pública no ha sido tomado en cuenta. Claro, yo he dicho que el resultado final del fallo de ayer es importante y habría que celebrarse, pero hay que celebrarlo con muchísima cautela, porque si no fuese por la condición frágil de salud, como digo, que es el resultado de muchísimos años de persecución, de difamación, de destrucción de su reputación, en los cuales ha tenido gran parte el gobierno de Lenín Moreno, Julian Assange hubiese sido extraditado. Es decir, en los demás puntos, la jueza ha endorsado los argumentos persecutorios de los norteamericanos y ha prácticamente aceptado la criminalización de actividad meramente periodística. Es decir, lograremos, ojalá, salvar la vida y evitaremos que Julian Assange termine el resto de su vida en una cárcel, pero el periodismo y los periodistas siguen en riesgo, y yo diría que más aún ahora, porque digamos, el veredicto de ayer sienta un precedente, es un precedente jurídico. Uh-huh. Y cualquier otro periodista que se atreva a hacer lo mismo, si es que no tiene un estado de salud como el que tiene Julian Assange, lo van a extraditar. Eso lo ha dicho la jueza ayer, ¿no? Entonces, es preocupante, y no me sorprendería que inclusive la defensa, esto ya es un poquito más complejo, también apele al fallo de ayer, pidiendo que una Corte Superior revise los puntos en los cuales la jueza no admitió los argumentos de la defensa, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si tienes más inquietudes, se nos terminó el tiempo, Alexis. Está silenciado. Estoy silenciado. Yo quiero cerrar nada más con un breve comentario de Fidel Narváez sobre algo que él ya lo mencionó de pasito, pero sí quisiera que lo profundice brevísimo porque se nos acabó el tiempo, Fidel. El silencio del periodismo ecuatoriano. Assange también ha sido una víctima de ese clivaje en el que nos han incrustado a los ecuatorianos entre correísmo y anticorreísmo, ¿no? Entonces, Assange también es correísta. Entonces, como es correísta, hay que sentenciarlo, hay que enjuiciarlo, hay que encarcelarlo, hay que privarle de las libertades, hay que perseguirlo. El periodismo en Ecuador no lo considera Assange un periodista, pero hay que recordar, como lo conversábamos el día de ayer, que fueron precisamente los medios más grandes del mundo, los medios más importantes del mundo, los que lucraron de esas filtraciones.
de Wikileaks, ¿no? Fue The Guardian, fue el New York Times, fue El País, etcétera, etcétera, los medios que publicaron los cables. ¿Cómo entender en 30 segundos la posición del periodismo de Ecuador? A propósito, hoy es el Día del Periodista en Ecuador. ¿Cómo entender la postura de los periodistas ecuatorianos con respecto a Julian Assange? Con honrosas excepciones, claro, Alexis, es imposible de entender. Inclusive todos esos medios tan importantes, prestigiosos que tú has nombrado, llegaron a entender que el periodismo está en peligro con la extradición de Julian Assange y finalmente han plegado y han sido muy claros en que él no debe ser extraditado porque estaríamos criminalizando el periodismo. Y ya en ninguna parte, desde hace mucho tiempo, yo no he leído ningún artículo que esté de acuerdo con la extradición de Julián, salvo en la deshonrosa actitud de muchos medios alternativos, sobre todo en Ecuador, que por las razones que tú has expuesto, simplemente por revanchismo político, son incapaces de tener honestidad intelectual y separar las dos cosas y han plegado a la agenda que criminaliza el periodismo. Es como estarse disparando en los pies y eso no es posible de entenderse. Muy amable. Muchísimas gracias a Fidel Narváez, cónsul de Ecuador en Londres. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por la información que nos acaba de proporcionar. Feliz año. Gracias a ustedes, a la orden. Pichincha Universal presentó Punto Noticias. Lo mejor en noticias.